Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gonzalo. Por favor, si das los datos de identificación. Muy buenos días. Es que no nos veíamos en la pantalla y entonces no sabíamos que ya... Hay un falso contacto por ahí. Ya habíamos salido. Y bueno, pues están ustedes como todos los miércoles en su programa Tetras de 9 a 10 de la mañana. Un programa que se repite también los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y seguimos con dificultades para vernos aquí en la pantalla, pero bueno, aquí estamos. Si gustan llamarnos por teléfono, estamos hoy en vivo aquí al 192-1200 y piden extensión 37120 o meramente hablar al teléfono y piden que se comunique con nosotros. Seguramente no les vamos a contestar en vivo, y entonces tendrán que dejarnos un mensaje, por lo cual les recomendamos de preferencia que se comuniquen al celular 442-249-8788, 442-249-8788. Ustedes saben que nos pueden seguir por radio o también por televisión. Por radio en el 89.5 de frecuencia modulada en todo el estado y a donde llegue nuestra frecuencia, y en la televisión por el canal digital 24.1. Igualmente, les agradecemos que se comuniquen a nuestro correo electrónico, que es tetrasradio@gmail.com, tetrasradio@gmail.com. Y obviamente este programa, ustedes lo saben bien, no se podría realizar sin el apoyo de tanta gente que está detrás de nosotros, entre otros específicamente Emanuel Villagrán, que funge como nuestro productor técnico. Pero aún así, detrás de las cámaras tenemos un equipo técnico que nos está siempre asesorando, haciendo indicaciones, etcétera, y entre parte de ese equipo técnico está Paola Arzate, Arturo Arteaga, Israel Araujo, Carlos Bravo y Alberto Espinosa. Y bueno, pues este es de nosotros y de Tetras el primer programa en vivo que se transmite en este año, ¿no? Año 2024. En el año 2024, y por lo tanto agradecemos a nuestra audiencia y a nuestros televidentes este acompañamiento que siempre nos hacen de forma detrás de las cámaras o del otro lado de las cámaras, por un lado, pero por otro lado con sus continuos mensajes. Y bueno, como también ya ustedes seguramente los que nos conocen lo saben, nosotros traemos diferentes planes y programas de revisión de la situación actual de México, el país y Querétaro, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista cultural o... Bueno, el programa que traemos hoy preparado tiene otra perspectiva y esperamos que sea de su agrado. Muy buenos días, Sergio Becerril. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo Guajardo González. Buen año para ti, para todos. Igualmente. Sí. Pues esperemos que sea un año difícil en cuanto a la confrontación política que se va a presentar en este 2024. Pero espero también que sea esperanzadora para seguir construyendo política, económica, socialmente, culturalmente, un país con mayor igualdad, con mayor posibilidades de participación democrática. Es decir, tenemos los intelectuales... Pero hoy no es 5 de enero.
O sea, ¿tú estás hablándoles a los santos reyes que te traigan eso o cómo? Es simplemente la expresión de un deseo. Ah, ya. Pensar en que podemos lograr mejores condiciones de vida, Gonzalo. Sé la dificultad que existe. Enorme dificultad. Todos los rezagos que se vienen sorteando en el mundo y en México. Pero por eso es importante hablar del tema de hoy. Sí. Generalmente en la mayor parte de los programas de los comentócratas y la mayor parte de programas hacen una especie de recuento de lo que pasó en el año que termina y empiezan a construir buenos deseos o ideales para el año 2024. Y nosotros vamos a entrar de lleno en este año a hablar de lo que históricamente significan aquellas explicaciones económicas, políticas, sociales, que han implicado en la historia distintos momentos de desarrollo, hasta llegar a encontrar lo que hoy vivimos en el mundo y específicamente cómo podríamos entender mejor lo que está pasando en Latinoamérica y en México. ¿Cómo poderlo entender, aunque a ratos no lo podamos entender con suficiente claridad, Sergio, porque pues la mente de cada uno de nosotros está puesta, dijéramos, en los avatares, en las necesidades de la cotidianidad, y eso no nos permite ver más lejos, ver en otros horizontes. En el mejor de los casos, creo yo que hay cierta parte de la población que sí acostumbra, por ejemplo, es nada más una ejemplificación de otro horizonte desde el cual se ven o se pueden ver las cosas, acostumbra a hacer un recuento histórico, ¿no? Por decir algo, bueno, en el plazo de un año hemos vivido esto, pero en el plazo, por ejemplo, del sexenio hemos vivido esto otro, o en el plazo del triunfo de la Revolución Mexicana hasta hoy hemos vivido esto otro, o en el plazo desde la fundación de la República Mexicana hasta hoy hemos vivido esto otro, o en el plazo desde el descubrimiento de América o el llamado descubrimiento del continente hemos vivido esto otro. Entonces sí, hay diferentes niveles de análisis y mucha gente hace estos recuentos. Sin embargo, ahora nos interesa ir a otro plazo, a otro ángulo, a otro nivel en estos análisis para señalar que, bueno, la humanidad tiene sobre este planeta viviendo varios miles, cientos de miles de años, y por lo tanto han acontecido un montón de sucesos de los cuales ni siquiera tenemos noción, más que si hacemos estudios ex profeso al respecto. Pero de otra manera no nos damos cuenta. Como digo, normalmente nuestra visión está centrada en lo inmediato que nos acontece. Y justamente habría que voltear los ojos hacia esa otra perspectiva. Lo que sí puedo señalar, Sergio, si me permites continuar con la palabra. El micrófono es tuyo. El micrófono es mío, gracias. Lo que sí puedo señalar es que algo que nos atosiga, algo que nos ocupa y preocupa cotidianamente es la vida cotidiana. Perdón, discúlpame, la vida económica. La vida económica. La vida económica. Es decir, nos levantamos por las mañanas y nos preguntamos hoy qué tengo que comprar o si me alcanzará para cumplir con las responsabilidades que tengo hoy. En fin,
o si tendré o no tendré empleo, si encontraré las posibilidades de mantener este ritmo de vida o tendré que modificarlas. Entonces, lo económico está tan presente en nuestra vida que se convierte como en el meollo de la vida cotidiana. Y en eso no... Yo lo entiendo, ¿eh? No, sí, no creo que uno esté equivocado cuando ve eso, al revés. Al revés, porque de eso estás viviendo todos los días. Yo lo entiendo porque eres capitalista. No, es que yo creo que no solo el capitalista, Sergio. Porque el campesino también, por ejemplo, que no es que no necesariamente es capitalista. pero vive en un modo de producción capitalista. Aún así, se tiene que preguntar si tienen para comer hoy. Muy bien, pero vamos a explicar históricamente cómo es que hemos llegado a este momento de la vida cotidiana. De la vida cotidiana en una organización social como esta. Esta que nos exige, nos abruma andar, dicen los chilangos, en busca de la chuleta. Y en busca de la chuleta es tener un cierto dinero para poder comprar canasta básica y poder alimentarse, vivir. Sí. Y nos damos cuenta que el precio, la economía, está por acá arriba y nosotros andamos por abajo de esa economía de la canasta básica para poder comprar y adquirir los alimentos necesarios para nuestra subsistencia familiar. Esa economía y eso, lo que tú estás diciendo, esa forma de organizarnos socialmente, es lo que nos está jaloneando permanentemente, no solo económicamente, sino también socialmente en el tipo de vínculos y relaciones sociales que vamos a establecer, pero en función de nuestra economía, en función de lo que tenemos para producir con nuestra fuerza de trabajo, para insertarnos en una empresa, en una organización productiva, para dar resultados para los dueños de la empresa y tener una economía que nos permita vincularnos socialmente, no solo con la empresa, con la organización productiva, sino también institucionalmente con las organizaciones que se han creado para nuestros servicios y que son conformadas como instituciones que van a mediar el tipo de vínculos y relaciones, pero a partir de la economía, como tú lo estás señalando bien, desde que amanece Dios, dicen. Sí, desde que Dios amanece. Desde que Dios amanece. Sí, sí. Hasta que vamos a hacer la meme. Así es. Sin embargo, bueno, no sin embargo, el panorama que tú ahora nos acabas de mostrar, que es un panorama, me parece que muy familiar a todos nuestros radioescuchas y televidentes, sin embargo, no es necesariamente la marca única que puede desarrollar la existencia del ser humano en el planeta o en nuestro país. A ver. Hay varias posibilidades, porque, por ejemplo, tú te referiste a que nos levantamos y nos preparamos para salir, porque ya va a ser la hora de entrar a la fábrica o a la empresa donde trabajamos. Sí. Esto es para el caso de que tuviéramos una fábrica, una empresa que nos recibiese y nos diese empleo allí. Pero podríamos estar pensando en otra época, no digo cuándo, pero otra época en que no había fábricas, en que no había empresas. A eso me refería, fíjate, con lo que te decía, que no necesariamente era la economía, pero sí. Sí. Sí, sí, porque al fin y al cabo, yo hace rato hablaba de la gente que vive dedicada al trabajo en el campo.
que llamamos usualmente campesinos. Allí no hay una empresa, no hay una industria, no hay una fábrica, no hay una institución específica de estas organizadas que rinden cuentas, etcétera, etcétera, pero sí hay una responsabilidad tuya de atender tu siembra, por ejemplo, o de atender tu tierra, o de atender a tus animalitos. Y como sea, eso tiene... forma parte de tu existencia económica, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que estar pensando en lo instituido como la fábrica o la empresa. Podemos pensar en la vida económica por fuera de estas perspectivas o de estos ámbitos, y sin embargo sigue siendo vida económica. También, igualmente, tú estás pensando si el sueldo que te acaban de pagar ahora el 1 de enero te va a alcanzar para concluir la quincena, o qué tienes que hacer para que llegues sano y salvo con tu familia a la nueva quincena. Entonces, estás pensando las cosas de una manera estructurada de acuerdo con las maneras en que hoy se distribuye la economía, se distribuye el empleo y se dan las posibilidades de existencia. Pero podemos pensar, repito, que hubo otras épocas en que no existía nada de eso. A ver, venga, Gonzalo, porque me estás inquietando con esto que estás planteando. Yo les diría, amas de casa, pongan atención, porque las condiciones en las que viven, en las que organizan su hogar, son condiciones que tienen que ver con esto que Gonzalo está diciendo, otras épocas, y que hoy en esta época que vivimos es estructuralmente, me refiero a cómo estamos organizados, y cualitativamente qué tipo de vínculos y relaciones sociales establecemos, porque el papel que jugamos cada uno de nosotros, y las amas de casa hacen un papel formidable, genial, para poder subsistir. Uh-huh. Y entonces yo diría, vamos a explicar esto, Gonzalo, porque las explicaciones tendrían que ser necesariamente históricas, uh-huh, sociales, uh-huh, culturales, uh-huh, y en donde la producción a través de la fuerza de trabajo, es decir, lo que hacemos, cómo trabajamos, nos lleva a generar o a establecer este tipo de relaciones en distintos momentos de la historia, y esos momentos de la historia están caracterizados precisamente por ese tipo de relaciones de producción, uh-huh, y por la fuerza de trabajo o las mismas condiciones que hemos establecido para el campo, para la ciudad. Uh-huh. Y en donde en el campo y en la ciudad hay diferencias en lo específico, en lo concreto de la relación social, pero que al mismo tiempo tiene que ver con todo lo que estamos generando para poder formar parte de lo que ahora son los países o la nación o la sociedad que pertenece a un tipo de país. Sí, te agradezco que me des estas oportunidades de reflexionar de una manera diferente, porque tú has acentuado en esta última participación que tienes las diferencias entre la vida rural o vida en el campo y la vida urbana o la vida en las fábricas, en las instituciones, etcétera. Pero también podemos hacer otra diferenciación que no siempre es tan clara, aunque me alegra mucho que estemos ahora hablando justamente aquí en una institución como es la Universidad Autónoma de Querétaro, porque esta ha acentuado otro o ha puesto énfasis en otro ámbito, y es, por ejemplo,
el trabajo de los varones y el trabajo de las mujeres. Y normalmente hasta ahora, bueno, no normalmente, usualmente las mujeres han sido relegadas a trabajos de la casa. Sí. Y mientras que los varones han sido, dijéramos, forzados a inscribirse en alguna institución, emplearse en algún lugar, justamente para procurar ingresos que después pueda llevar a su casa. Entonces, eso ha llevado a una comprensión extraña, que consiste en que las mujeres no trabajan, solo los varones trabajan. Sí. Y cuando los que hacen afirmaciones de esta índole realmente no tienen experiencia acerca de lo que significa estar en casa y procurar mantener una casa, mantener lo necesario, no solo para la limpieza, no solo para el vestido, no solo para eso, también para la comida, también para los servicios. De suerte que las mujeres, esas que no trabajan, según el lenguaje del vulgo, esas mujeres que no trabajan, sin embargo, están trabajando continuamente y sin ellas sería imposible la existencia cotidiana. Pero además hoy se está dando una transformación fundamental que consiste justamente en que también se están abriendo instituciones, se están abriendo empresas, se están abriendo espacios para que las mujeres vayan a ejercer su trabajo, aunque desgraciadamente lo seguimos viendo desequitativo, con falta de equidad, porque normalmente a las mujeres se les paga algo así como el 70% para el mismo trabajo, el mismo tiempo que se les paga a los varones. Pero bueno, lo que me importaba de todo esto es identificar que efectivamente tanto las mujeres como los varones, en cuanto participan en la vida productiva, son fuerzas productivas. Sí. Tanto varones como mujeres. Sí. No me importa que si son de un género o son de otro, de todas maneras están viviendo para producir. ¿Producir qué? ¿Recursos económicos? Puede ser, pero fundamentalmente para producir vida. Para producir vida. Y en ese sentido, podemos hablar del ser humano, mujeres, varones, no me importa, como fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo tiene posibilidades, recursos, o carece de posibilidades y de recursos para favorecer justamente que su trabajo, que su actividad tenga frutos o sirva de algo. Pero también todas las sociedades se articulan de manera que puedan facilitar en mayor o menor medida la participación de las personas en la vida económica, como por ejemplo establecer leyes. Si no hay leyes que nos regulen, entonces la vida económica de cada uno de nosotros quedará sometida a caprichos de quienes nos emplean o de quien se dice productor por sí mismo. Hay también formas de organización y de asociación entre las personas que nos posibilitan compartir lo que producimos, lo que tenemos, o recibir de otros el apoyo para que no caigamos en la depresión o en la miseria. Hay también otros factores que determinan de alguna manera nuestra participación social en la vida económica del país o del mundo, y esas son las llamadas clases sociales. No es lo mismo una clase social, dijéramos, que está en la cumbre del edificio social, de una zona, de un lugar, a aquellos que están a la base o incluso
expulsados de ese edificio económico. Entonces, en ese sentido, me parece que podríamos estar identificando cómo una sociedad se organiza económicamente como base para favorecer la vida cultural, la vida social, la vida pública, la vida política, etcétera. Es la base económica lo que da sustento a todas esas otras posibilidades, a lo que llamamos la vida humana. Sí. Esto que estás diciendo, ¿no podría sonar a muy economicista el asunto? Es decir, hoy yo te podría decir que parece que la tortilla se le ha dado vuelta, en el sentido en donde el poder político va generando y estructurando relaciones sociales que son tan poderosas o más poderosas que el poder económico. ¿Cómo la ves? No estoy tan convencido, porque efectivamente las relaciones entre los seres humanos no son relaciones unívocas ni unilaterales, son polifonales, si me permites una expresión musical. Son polifonales, es decir, son de muchas maneras. Sin embargo, tu vida, Sergio, tu vida cotidiana, tiene un punto de partida. Ese punto de partida es que tus necesidades básicas, por lo menos tu alimentación, esté de alguna manera satisfecha. Y si no lo está, justamente el proyecto del día de hoy, tu proyecto es satisfacer esas necesidades. En ese sentido, lo económico no es algo secundario, algo trivial, algo pasajero, algo involuntario, sino es permanentemente tu perspectiva. Hay sociedades en México y bueno, en Latinoamérica y en África y en Asia, en donde la naturaleza está marcando la pauta de la convivencia social, está marcando la pauta de la subsistencia y no está mediada necesariamente por el dinero. El dinero representa la economía, es decir, el poder adquisitivo que tienes para tu subsistencia y para poderle agregar otro tipo de cosas a esa subsistencia, adquirir otro tipo de productos, otro tipo de mercancía y crear otro tipo de condiciones de vida. La naturaleza es fundamental para ese tipo de sociedades. Y ellos hacen trueques, cooperan, colaboran para que todos tengan una posibilidad de hacerse de cosas que la naturaleza les está proveyendo de las condiciones en las que viven. Y también su manera de pensar, Gonzalo, es decir, como organización social, está influida no solamente por su fuerza de trabajo, sino también está presente en ese tipo de vínculos las relaciones de producción que establecen. No está mediada necesariamente por la economía, Gonzalo, sino está mediada por las condiciones histórico-materiales, es decir, la naturaleza y las condiciones en las que viven. Sí, tienes razón en la descripción que acabas de hacer. Sin embargo, no necesariamente en la conclusión. Es diferente decir que la vida está mediada por la economía a decir que la vida está mediada por el dinero. El dinero es un invento muy posterior. Ajá. La economía es la forma en que puedes articular tu vida satisfaciendo los requerimientos fundamentales, que son, en primer lugar, la sobrevivencia. Ajá, sí, y eso sí es economía.
no es otra cosa. Sí. Aun cuando en esos momentos no tengas dinero. Sí. Eso es otro tema. Habría que ver el papel del dinero en la sociedad contemporánea. ¿Lo hacemos cuando regresemos de este corte? Me parece. Ándele, gracias. Bueno, estábamos conversando antes del corte acerca de pues, qué es lo que tiene que hacer el ser humano para sobrevivir, mantener su familia, mantener su casa, mantenerse a sí mismo. Y comentábamos que justamente los comportamientos actuales que vemos precisamente en los trabajadores nos resultan familiares, usuales, aunque no siempre necesariamente estemos de acuerdo con ellos, pero lo vemos pues normal, ¿no? Como si no pasara nada fuera de sitio. Y decíamos que es muy común ver, sobre todo en ciertos niveles socioeconómicos de nuestro grupo cercano, vemos que ya cerca del fin de quincena la gente se truena los dedos y se preocupa porque ya no le alcanza para comer, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista, esto que estábamos comentando hace evidente que justamente la parte económica de la vida, o la economía en la producción de la vida cotidiana, tiene un papel central, sí, un papel fundamental. Es decir, podemos nosotros desde ciertos ángulos aceptar en algún momento no comer, aceptar en algún momento no satisfacer ciertas necesidades, pero a la larga tu vida, Sergio, tu vida, radioescucha, televidente, siempre está determinada justamente por la búsqueda de los satisfactores básicos y que son de la economía. En alguna ocasión, hace varios programas pasados, tal vez más de un año que hablábamos de esto, señalábamos cómo la palabra economía tiene dos raíces, raíces griegas. La última parte, nomía, es de nomos, ley, y economía, tiene la raíz oikos, que significa casa. Lo que significa, o lo que quiere decir que economía normalmente se pensaba como la activación o la organización de cómo se comportaba uno en la casa, pero desde el punto de vista organizativo, económico, ¿no? Sin embargo, se vio que esa noción de tener una ciencia que posibilitara el comportamiento económico de unas personas en la casa no competía solo a la casa, sino también tenía repercusiones en la ciudad, o tenía repercusiones más amplias, dijéramos, en la región, en el país o en la zona habitacional. Entonces se comenzó a hablar de economía política. Para diferenciarla de la economía doméstica, la economía política. Y a partir de ese momento que lo plantearon pensadores del siglo XVIII, del siglo XIX, se ha desarrollado cada vez más la investigación en el terreno de la economía política, y justamente es lo que hoy nos tiene ocupándonos aquí. Pero tendríamos que señalar que la tal economía política, aunque como ciencia no se haya inventado antes del siglo XIX, sin embargo estaba presente porque las urgencias de organizar la vida común de toda una sociedad, de todo un conjunto humano, pues han estado siempre allí. Y Sergio, hace rato, antes del corte,
hablaba cómo en ciertas zonas del mundo o ciertas áreas de nuestro país incluso puede acontecer el desarrollo de la vida económica sin apelar necesariamente al dinero como la llave para abrir o no la apropiación de los bienes que uno necesita para sobrevivir. Y sí, es verdad. Esto nos ayuda a entender que necesariamente en épocas anteriores, muy, muy lejanas, de las que no podemos tener la memoria porque no vivimos esas épocas, sin embargo, las sociedades estuvieron viviendo justamente sin el poder del dinero, el poder monetario, pero no sin la economía. Tú hablabas hace rato de las fuerzas productivas. Así es. Y tenemos que decir qué son las fuerzas productivas. Yo trataba de explicitarlo inicialmente diciendo, estas mujeres a las que con frecuencia se las hace menos porque dicen no trabajan, sin embargo, están en la casa produciendo casa. Están en la casa favoreciendo la vida allí. Entonces, es una gran fuerza productiva, aunque no las veamos como tales. Sí, pero ¿qué son las fuerzas productivas? Hay que decirlo y hay que explicitarlo concretamente. Y la otra pregunta que yo te hacía es que en estos momentos del desarrollo histórico, es decir, de la forma en que nos hemos organizado socialmente para producir en el mundo, en la mayor parte del mundo, se da a través de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Y yo te decía, ¿qué posibilidades existen en la actualidad de trastocar eso que históricamente pondera a la economía, es decir, a la concentración del dinero, capital, trastocarlo en el poder, en donde el poder político, es decir, tu capacidad de negociación en las relaciones sociales, mueva a la economía para que esa economía pueda ser mejor distribuida socialmente. De otra manera concreta, hay posibilidades reales, Gonzalo Guajardo, de trastocar el poder económico frente al poder político. Y tú anticipadamente me decías, no. Y eso es lo que me gustaría retomar. Fuerzas productivas, fuerza de trabajo, capacidad de producir, medios de producción, es decir, máquinas, aparatos, ¿sí? Conocimiento, tecnología, transformación de materias primas, proceso productivo, mercancías, bienes, servicios. En otras palabras, las fuerzas productivas que establecen relaciones sociales generan una forma de organización social y esa forma de organización social se llama modo de producción. ¿Estaremos de acuerdo por ahí, Gonzalo? Más o menos, no totalmente, porque si bien en el ámbito de la economía, de la ciencia económica, se habla de fuerzas productivas, habría que buscar el reconocimiento preciso de lo que llamamos fuerzas productivas. Y en estos momentos no tengo otra manera de referirme a las fuerzas productivas más que de la siguiente, que parece una simplificación reducida al absurdo, pero no es ninguna simplificación reducida, no, es para mi perspectiva la única realidad. Las fuerzas productivas no son otra cosa sino el ser humano.
Punto. No hay otra fuerza productiva. Sí. No hay herramientas o instrumentos de producción de que se vale el ser humano para transformar las cosas, ¿no? Pero el único que puede tomar la directriz y llevar todo el proceso de producción o todo el proceso económico de una sociedad es el ser humano. Ninguno más. Por eso, las fuerzas productivas son el ser humano. Sí, sí. Ahora bien, esto no significa que siempre cumplen de la misma manera ni con la misma perspectiva estas fuerzas productivas, es decir, el ser humano no se comporta de una manera uniforme y similar, unos respecto de otros, o unos en una época y otros en otra época. Sí, Gonzalo, pero estamos hablando de eso precisamente, el ser humano organizado socialmente para producir. Sí, sí, exacto, es a donde quiero llegar. Llamamos modos de producción, es decir, épocas donde se producía de una forma específica, predominantemente. Sí. A eso llamamos modos de producción y no podemos asumir o suponer que tal modo de producción sea el mismo a lo largo de los milenios que ha vivido el ser humano. Por ejemplo, tus antepasados de hace 35,000 años, tus antepasados, mis antepasados, ¿de qué vivían? Seguramente vivían de la recolección. Es decir, era gente que se desplazaba de una zona territorial a otra zona territorial si la primera ya había quedado agotada. Sí. Es decir, si ya no estaba dando fruto, o si el agua estaba contaminada, o si los ríos ya no traían peces. Entonces se iban a otro lugar buscando otro espacio que les diera frutos, que les diera peces, que les diera agua suficiente. Y en ese sentido, la vida de esas primeras formas de organización social era una vida de nómadas. Iban de unos lugares a otros, y es hasta que se inventó la agricultura que comienzan a asentarse los grupos humanos y se quedan en un solo lugar, porque aprenden a trabajar la tierra y a explotarla de manera que la tierra les dé suficientes productos para mantenerse en vida, para comer, pues. Sí, ¿no? sí. En ese sentido, podríamos nosotros establecer ya desde ahora dos tipos de sociedad. Una que es nómada o que era nómada, y todavía hay por ahí algunos pobladores en el mundo que se comportan de manera nómada, sobre todo, por ejemplo, en zonas desérticas o muy, muy empobrecida la tierra, se comportan como nómadas, y otros que han aprendido a dominar la tierra y por lo tanto se han asentado, y por eso la primera forma después de la vida nómada, la primera forma de vida que se dio fue la determinada por la agricultura. Sí, de acuerdo. Tendríamos que ser cautelosos para no explicar lo que tú acabas de explicar históricamente como una condición de vida con conceptos actuales para explicar lo que otrora históricamente se presentó a través de esta forma de producir de manera nómada, de manera de recolectar Así lo que es. la tierra O la zona, porque también cazaban. Sí, exacto. Sí. Lo que la tierra, lo que la naturaleza. Eso es la naturaleza, sí. Estaba. Sí. Bueno, eso me parece muy, muy bien. Pero si queremos hablar, por ejemplo, de las clases sociales en ese momento, o hablar de la concentración de economía en ese momento, es muy complicado entenderlo o aceptarlo.
Pues yo creo que ni siquiera convendría allí hablar, por ejemplo, de clases sociales. Exacto. No, exacto. porque la comunidad o el grupo que estaba caminando a través del planeta, los nómadas, pues, no tenían la diferenciación clasista que nace justamente cuando ya el hombre se asienta. Y que, bueno, vámonos respetando. Hay nuestras diferencias. Y no solo son diferencias étnicas, sino son diferencias en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, y hay que establecer a qué clase social perteneces hoy y el estatus que te da la clase social en función del dinero y en función de la forma en la que te apropias de la fuerza de trabajo de otros, porque tú eres dueño de conocimiento o eres dueño de medios de producción o de cierta tecnología o de cierta forma de organizarte productivamente a través de una empresa. Sí, aunque tú me exigías que más bien hablara de las formas de organización de una sociedad o de la sociedad humana que nos ha llevado a través de ciertas articulaciones, ciertos encuentros, ciertas formas de organización que da lugar a lo que llamamos genéricamente modos de producción. Sí. Entonces, los primeros habitantes humanos de este mundo necesariamente vivían en condición nómada y no tenían ninguna diferencia entre sí relativa a clases sociales, sino más bien tenían que estar alertas a las posibilidades que les daba una naturaleza hostil o una naturaleza generosa justamente para poder seguir viviendo. Y es solamente a partir de que se establecen estos grupos sociales en alguna zona y esta es la clave real, y se comienza a pensar en la apropiación individual o grupal de ese territorio o de esa zona, solamente a partir de ahí comenzaríamos a estar hablando de clases sociales, ¿no? Sí. Veía yo una película acerca, por ejemplo, de las estructuras que se fueron dando en aquellas tierras que hoy llamamos Turquía, ¿sí? Y que justamente había grupos nómadas que andaban caminando por toda la zona, pero había particularmente un grupo que no era nómada, sino que iba caminando para irse apropiando de ciertas tierras y sometía a los nómadas, exigiéndoles un tributo, el pago de un tributo, o bien exigiéndoles que se fueran. Y de esta manera, esos que se asentaron y que se constituyeron como propietarios de la zona, estaban fundando ya una sociedad de clases, los que sí tienen, los que tienen una propiedad y los que no tienen propiedad. Y la expoliación o explotación de los que sí tenían propiedad en contra de los que no tenían propiedad, exigiéndoles pago de tributos, exigiéndoles una cuota para poder tener la autorización para seguir viviendo allí, se convirtieron en sometidos, sometedores y sometidos. Más o menos de esta forma muy genérica, se da la relación entre los diversos seres humanos en todo el planeta, y hay ciertas similitudes que se repiten en todos lados, y por eso se puede hablar que los modos de producción, así como fueron evolucionando, tenían las mismas características en cualquier lado del mundo donde se dieran, si era el mismo modo de producción. Sí, claro. Sí. Claro. Pero tú solamente me estás hablando de un modo de producción en donde tuvieron que pasar miles de años
para poder organizarse de otra manera. Ajá. En mi campo de trabajo, en mi profesión, uno piensa de manera evolutiva en la transformación del mono en hombre a través del papel del trabajo. Y la evolución establece una forma en donde existe el homínido, es decir, ese mono que se transforma en hombre y que se pone retando a la naturaleza, a la gravedad, se pone de manera erecta, se pone de pie y produce. Pero en ese proceso tuvo que trabajar, establecer una relación productiva. ¿Me explico, Gonzalo? Y entonces eso está acompañando a esos modos de producción que tú estás explicando ahora. Y entonces de esta forma primitiva de comunidad pasamos a otra forma de relación a través del esclavismo. Tú ya nos estabas planteando esto de la esclavitud, pero es muy difícil explicar modos de producción de miles de años en una hora o menos de una hora que dura nuestro programa. Pero vamos a darnos la oportunidad para en una siguiente ocasión ir ahondando más en este tema. Porque el capitalismo es muy complejo. Muchísimo. Y por eso tenemos que darnos la oportunidad. Y ahí es donde estamos viviendo. Sí, te invito a la audiencia a que nos siga la próxima vez, dentro de 15 días que nos presentamos ante ustedes. Y por hoy les damos las gracias y les deseamos muy feliz año 2024. No se la pierdan, Gonzalo, porque esto continúa. Por favor, esto continúa. Sí, hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.